7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, buenas tardes, bienvenidos a 7 días, el programa de reflexión de actualidad de Areópago Protestante. Les saluda hoy Daniel Ofcam, no está con nosotros Pedro Tarquis. Pedro se ha reincorporado a su trabajo como médico durante unos meses para atender la solicitud de vacunación que ahora mismo está en España realizándose con buenas expectativas de poder vacunar a toda la población lo antes posible. Y bueno, pues entonces por ese motivo no nos puede acompañar en el día de hoy Pedro Tarquis, pero sí que estamos yo mismo, también está Jonathan Soriano, a quien también damos la bienvenida, redactor de Protestante Digital. Hola Jonathan, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y hoy tenemos un invitado especial, hoy tenemos como invitada a Francisca Capa. Ella es la presidenta de Alianza Solidaria, a quien también damos la cordial bienvenida. Bienvenida Paqui, bienvenida Francisca. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Francisca Capa, presidenta de Alianza Solidaria, sobre un proyecto que ellos van a llevar a cabo. Se trata de un seminario gratuito en el que van a intentar responder a los desafíos a la educación en España. Y sobre ello vamos a conversar el próximo rato. Lo primero sería preguntarte por qué desde Alianza Solidaria se ha decidido afrontar en un webinar este tema de cómo ha afectado la pandemia a la educación, a los niños en nuestro país. Pues estábamos evaluando, hace poco tiempo que se cumplió el año, ¿no?, de que entramos en pandemia. Se han hecho evaluaciones de todo tipo. Hemos puesto el foco en cómo ha afectado a los ancianos, en las casas porque estaban solos y han estado mucho tiempo aislados, en las residencias porque estaban desconectados de familias y demás. Se ha puesto el foco en las consecuencias económicas que ha tenido en gente joven porque han perdido muchos empleos, en gente mayor porque si ya lo tenían difícil antes, ahora más. Se ha puesto el foco en muchos aspectos de la vida porque evidentemente la COVID ha sido como una bomba de explosión que ha afectado a muchísimas áreas de nuestra sociedad. Pero hemos visto que no se ha puesto el foco en qué consecuencias puede tener en los niños, ¿no? Creo que damos por sentado que, bueno, pues los niños al fin y al cabo están en el seno de una familia, son flexibles, son resistentes, son adaptables, como si eso fuera una cápsula de protección que hiciera que no les afectara nada, ninguna cosa. Pero no es cierto. Sí que es cierto que son resistentes, sí que es cierto que se adaptan a lo mejor más fácilmente que otros, pero también es cierto que ellos no tienen herramientas elaboradas para defenderse del impacto que la realidad puede tener sobre ellos. Los adultos ya hemos elaborado a lo largo de nuestra vida herramientas que podemos usar mejor, peor, con mayor o menor inteligencia, pero los niños no las tienen, no las poseen. Entonces, ¿cómo ha podido impactar la COVID en los niños? Es algo que nos preocupaba, porque hemos visto, teníamos nuestra preocupación de cómo podría impactar en Latinoamérica a los niños con los que trabajamos. Sabéis que Alianza Solidaria tiene puesto su foco en la infancia vulnerable y que estamos trabajando fundamentalmente en países de Latinoamérica con infancia vulnerable. Nosotros veíamos lo que allí podía pasar, teníamos cómo se ha ido materializando nuestros temores y decimos, ¿y en España qué? En España seguro que también ha tenido repercusión. Somos conscientes de la repercusión que ha tenido o está teniendo la pandemia en nuestra infancia. Entonces quisimos invitar a quien tenga interés también por la infancia a un webinar donde reflexionemos juntos sobre cómo la pandemia ha afectado, está afectando o puede afectar al futuro de nuestros niños, ¿no?
con una pequeña mención que haremos al final sobre Latinoamérica, puesto que ese es nuestro ámbito natural donde desarrollamos nuestra actividad. Pero hemos convocado este webinar porque veíamos que había una especie de hueco, ¿no? de laguna, donde no se estaba, al menos no había nadie que lo trajera a la palestra pública, ¿no? Lo trajera ahí a la plaza pública y empezáramos a pensar sobre ello. Francisca, antes de seguir desarrollando la reflexión alrededor de este webinar, me gustaría que explicases cuáles son los detalles técnicos del programa que habéis preparado. Si no me equivoco, habéis invitado a cuatro personas. Entonces, también me gustaría que explicases un poquito qué pasos tienen que seguir las personas que están interesadas en poder seguir este webinar desde sus casas y poder participar de él. Pues primero me has hecho dos preguntas. Una, ¿cuál sería el desarrollo, el tema, por así decirlo, que vamos a abordar? Lo que nos preguntamos es, ¿dónde se desarrolla la vida de un niño o de nuestros niños? Entonces dijimos, bueno, a todo el mundo se le viene a la cabeza que lo primero es la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo ha afectado la pandemia a la familia, al entorno del niño, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que fue sorprendente, con lo que muchos padres han tenido que lidiar, es que de la noche a la mañana tuvieron que hacerse profesores, porque los colegios se cerraron, toda la educación era virtual y ellos tenían que ser los soportes, los profesores. ¿Cómo han podido responder a eso? Más todas las demandas que la propia pandemia tenía sobre ellos, ¿no? Con sus trabajos, con la organización de la vida de la familia, con todo. O sea, ¿cómo han podido responder a ello? Y por eso hemos invitado a Lidia Martín, que es una psicóloga, es autora de libros, conferenciante, una persona que en su ejercicio profesional está palpando la realidad de las familias todos los días. Entonces, esa es la pregunta que le hicimos y que expondrá. Por otro lado, pensamos, bueno, el niño, sí, sabemos que las escuelas se cerraron 3 meses, el último trimestre fue prácticamente un trimestre perdido, los niños han vuelto a la escuela, los que han vuelto de una forma a veces un poco particular, en algunos sitios han vuelto presencialmente, en otros no, en otros hay días sí, días no, pero esto ha sido un cambio de paradigma para los propios niños, ¿no? En la escuela. ¿Cómo ha afectado este cambio brutal de la noche a la mañana en cuanto a los métodos de educación? ¿Estaban las familias, los niños, los profesores preparados para estos cambios? ¿De qué manera un niño o los niños han respondido? ¿Qué déficits se están acumulando ahí? ¿Se están salvando esos déficits? Esas necesidades que se han generado en estos meses pasados? ¿Cómo se está abordando desde la propia escuela, desde las familias? ¿Qué impacto pueden tener en su futuro? Este es el aspecto académico, ¿no?, que quisiéramos abordar, porque creemos que tiene relevancia no solamente para la formación del niño, o sea, el adquirir conocimiento, sino de cara a su futuro. Porque la formación de una persona se va haciendo gradualmente. Un cambio tan drástico de este tipo, ¿qué influencia puede tener en su futuro? Esta es la segunda área, la área académica, que hemos intentado abordar, pero había una área que, sobre todo para nosotros como creyentes, nos parecía también importantísima abordar, que era en la Iglesia. Los niños forman parte de nuestras iglesias. De hecho, desde siempre hay una sección, por así decirlo, dentro de la iglesia, que son las escuelas dominicales, que se encargan de la formación de los niños. No solamente el contarle historias, sino la formación en valores, darles crecimiento, ayudarles en su crecimiento
en su desarrollo, ¿no? Como personas. Entonces, ¿cómo ha abordado la Iglesia este parón? Porque hemos estado durante meses que no nos podíamos reunir. Todos sabemos que tal vez los adultos somos más abstractos, tenemos una mente más abstracta y podemos conectarnos a un culto, a un evento o algo así, pero los niños son relacionales, necesitan las relaciones. Entonces, ¿cómo ha respondido la Iglesia a las necesidades espirituales y formativas de sus niños? Esa es una pregunta también que nos hacíamos. Las respuestas son variadas. Evidentemente, cada iglesia habrá tenido su propia situación a la que ha tenido que responder, pero quisiéramos, en un sentido, poderlas compartir, no solamente lo que cada iglesia ha vivido como un problema, sino también qué herramientas ha podido generar, incluso han podido compartir, ¿no? O se pueden compartir con otros, porque esa área nos parece importante. Y por eso hemos invitado a Javier Martín, que es el presidente del grupo de la Alianza Evangélica, el grupo de infancia de la Alianza Evangélica Española, puesto que él trabaja con precisamente su ámbito de trabajo es el niño y cómo se trabaja con los niños dentro de la Iglesia. Es decir, bueno, pues que nos aporte luz, ¿no?, sobre cómo se ha hecho y qué cosas se pueden hacer en el futuro. Y la cuarta ponente seré yo misma para también informar a España cómo es la situación en otros sitios no tan favorecidos como nosotros. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en Latinoamérica y es una realidad que conocemos de primera mano. Y entonces queremos también informar sobre las consecuencias, las terribles consecuencias que la pandemia va a tener en la infancia y sobre todo en la infancia más vulnerable en países en vías de desarrollo. Vemos este cuádruple enfoque en el webinar, que supongo que lo hace interesante. Esa era la segunda pregunta. Pero entiendo que lo hace interesante, ¿no?, para muchos perfiles diferentes. No sé si hay un perfil concreto al que apunta el webinar o realmente al tocar tantos palos hay muchos perfiles que pueden estar interesados en estar presentes, ¿no? Evidentemente nos dirigimos por una parte a padres que pueden estar preocupados por sus propios hijos y en encontrar herramientas útiles para ellos, pero nos estamos dirigiendo también a las iglesias, ¿no?, a las iglesias para que, si no se les había ocurrido, piensen en los niños como algo fundamental dentro de sus iglesias, porque en realidad los niños son la esperanza de futuro, no solamente de una sociedad, y ya esto me rectifico a mí misma, porque no es que sean el futuro de la Iglesia, son el presente de la Iglesia. Entonces tenemos que tenerles siempre también muy presentes cuando pensamos en cómo organizamos nuestras actividades de Iglesia o qué hacemos con nuestras iglesias, ¿no? Evidentemente no podemos influir en la parte académica a nivel del Estado o de las comunidades autónomas, porque eso depende de ellos, pero sí que a lo mejor podemos traer alguna luz sobre los profesionales del medio académico. Creo que esto no lo he tratado o no he dicho a quién hemos invitado, ¿sabes? Porque para tratar la parte académica invitamos a una docente del Colegio Evangélico El Porvenir, que sabéis que da tanto enseñanza primaria como secundaria. Es una escuela que está en el centro de Madrid y Damaris Puente es una de las docentes del centro y ha aceptado el podernos también ilustrar un poco de lo que es su práctica diaria, ¿no?, cómo los niños han vivido la pandemia dentro, ¿no? Claro, nosotros no podemos influir en las políticas estatales, pero sí nos gustaría que pensáramos en cuáles son lo que los profesionales detectan como un déficit y si como iglesias podríamos a lo mejor hacer algo.
Paqui, comentabas ahora la importancia de la Iglesia, ¿no? En el enfoque de este webinar y cómo es un poco el público objetivo también al que buscáis apelar. Algo que nos hemos preguntado en general durante este tiempo de pandemia es cómo ha afrontado la Iglesia la cuestión de las necesidades sanitarias, y también se ha puesto mucha atención en el enfoque de cómo la Iglesia ha atendido otro tipo de necesidades, ¿no? Como por ejemplo necesidad de reparto de alimentos, necesidades básicas, primarias. Pero en este sentido, ¿qué visión tenéis vosotros al organizar este webinar de la Iglesia como elemento clave en la educación de los niños y de las niñas en esta época post-pandemia? Pues primero reconocer la labor que han hecho todas las iglesias, porque creo que aquí todas intentaron responder a lo más urgente, y lo más urgente era pues la urgencia alimentaria que se estaban dando en muchas familias, y esto creo que la Iglesia ha sido ejemplar. Porque incluso aunque otras ONGs, otras organizaciones se retiraran por la pandemia, allí han estado ellas brindando ese apoyo en sus barrios, en sus entornos, ¿no? ¿Por qué queremos que la Iglesia reflexione sobre la situación de los niños? Porque creemos que tenemos instrumentos, o la Iglesia tiene instrumentos que puede poner al servicio de la comunidad en la que está. A veces simplemente es que no se nos ha ocurrido. Os voy a poner un ejemplo. Yo tengo hijos de amigos, sobrinos, familiares que están por ahí. A veces cuando comentamos, o he comentado con los propios niños cómo están llevando el curso y demás, una pregunta que les hice y que todos me respondieron afirmativamente es que la mayoría está necesitando refuerzo escolar. Es decir, el curso pasado fue tan caótico, tan irregular, con todo un trimestre perdido. ¿Cómo se mete un trimestre dentro del año del siguiente, cuando apenas si tienen tiempo de dar todo el temario en ocasiones dentro del propio año? O sea, eso es imposible. Vienen con déficits, algunos más, algunos menos. No todas las familias pueden dar ese refuerzo escolar, apoyar a sus hijos con ayuda externa para que puedan progresar o al menos alcanzar el nivel que debieran tener en el curso. Nosotros tenemos dentro de las iglesias personas formadas. Quién sabe, se podrían dar a lo mejor clases de refuerzo para esas familias que no tienen posibilidad, para ayudar a sus niños a alcanzar el nivel que perdieron. Se me ocurre como idea, ¿me entendéis? En un momento dado, cada iglesia tendría que examinar un poco la realidad que le rodea para ver un poquito cómo está la situación. Tienen sus contactos en la obra social, seguro que hay familias que han acudido a ellos. Pues cómo están sus hijos. A lo mejor además del alimento están necesitando otras cosas. Tener en cuenta a los niños, es decir, poner a los niños también en el foco del problema, y que cada iglesia examine cuál es su realidad circundante, teniendo en cuenta a los niños y sus necesidades, que ahora mismo han cambiado, son otras y importantes. Sí, sí. Quizá este punto que estás señalando nos lleva a pensar en abrir los ojos como algo fundamental. Es decir, a veces las necesidades no las detectamos porque simplemente las hemos ocultado de nuestra vista. En este sentido, yo invitaría a las personas que nos están viendo, nos están siguiendo, que visiten la web de Alianza Solidaria, alianzasolidaria.org. Allí van a encontrar, además de todos los proyectos que está realizando Alianza Solidaria, que por supuesto son súper interesantes, van a encontrar noticias también, y por ejemplo hay un artículo en el que se plantea una pregunta: el dilema que plantea la COVID-19, ¿educación o comida? Y en este artículo se cuenta cómo en distintos lugares de Latinoamérica
pues la situación de la COVID ha llevado a este punto de conflicto, es decir, de que para comer quizá hay que dejar de ir al colegio. Tremendo, ¿no? Pensar en situaciones así, que a veces, hasta que no nos asomamos a ellas, no somos conscientes. Y bueno, simplemente me vale para introducir la última pregunta, que tiene que ver, Francisca, con el tema de Latinoamérica, porque si bien el webinar está enfocado a España, está claro que por vuestra experiencia estáis recibiendo mucha información y podéis también aportar visión sobre lo que está ocurriendo en Latinoamérica y cómo podemos reaccionar también. Pues sí, la verdad es que lo que nos preocupó al principio de todo es decir, ¿cómo puede afrontar si en España hemos estado encerrados o vamos a estar encerrados 2 o 3 meses, que era lo que en un principio se preveía? ¿Cómo puede asumir esto cuando llegue la pandemia a nuestros proyectos? ¿Me entendéis? Trabajamos fundamentalmente en Perú, en Colombia, en Honduras, en Haití, y decir, bueno, ¿cómo vamos a poder responder allí? ¿Cómo se va a poder responder? Y fue terrible porque lo primero que detectamos es, claro, o sea, el confinamiento en Latinoamérica, cuando las familias son vulnerables, que viven del día a día, es decir, hoy comen lo que ganaron ayer o lo que recogieron ayer, un confinamiento que les obliga a estar en casa con toques de queda, con ejército por la calle para que la gente no saliera de sus hogares durante meses. Y tengamos en cuenta que en Perú han sido 7 meses sin poder salir a la calle, en Colombia 5 meses y en algunos sitios incluso hasta 7 meses sin poder salir a la calle. ¿Cómo come esta gente? La urgencia alimentaria fue terrible. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es reconvertir nuestros proyectos para responder a la urgencia alimentaria y dar comida a las familias con las que estábamos trabajando. Al mismo tiempo, intentábamos con los niños procurar que permanecieran conectados a las escuelas en donde estuvieran, y en los colegios donde nosotros tenemos programas de apadrinamiento y que estamos apoyando, pues allí intentamos que los niños no abandonaran el sistema escolar, hacer todo lo posible para que no abandonaran el sistema escolar. Somos muy conscientes de que los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero cuando la disyuntiva es o comer o darles o invertir algo en su educación, evidentemente lo primero gana. Lo primero gana, y el pasar, como se pasó en Latinoamérica, de la noche a la mañana de la educación presencial a la virtual, cuando el 90% de las familias vulnerables no tienen, como mínimo, como mucho tendrán a lo mejor un teléfono, porque hoy día lo tienes que tener simplemente para poder intentar trabajar o moverte. Pero ¿cómo se puede dar educación a los 2, 3 o 4 niños que tienes con un teléfono cuando no tienes dinero para conectarte a internet, cuando a veces ni siquiera puedes conectar ni bajar las tareas, y si bajas las tareas no puedes imprimirlas porque no tienes ningún ordenador, ninguna impresora para imprimirlas? O sea, tuvimos que hacer malabares, y además de comida, en estos casos se imprimían las tareas en la escuela, se les llevaban a los niños una vez por semana, los profesores intentaban corregirlas, apoyarles con llamadas de WhatsApp a los niños, animarles a continuar. Ha sido una tarea titánica, y el objetivo era que por favor los niños no abandonaran el sistema escolar, porque si un niño abandona el sistema escolar y entra dentro del mercado informal de trabajo como sus padres, ese niño no volverá a la escuela. Entonces, el objetivo era que los niños pudieran continuar al menos conectados con la escuela. Esa es nuestra preocupación. Y la verdad, o sea,
hemos invertido en los últimos años muchos recursos en intentar dotar a las escuelas de ordenadores para que tuvieran al menos un aula, aunque fuera pequeña, de informática, donde los niños pudieran adquirir habilidades, porque somos muy conscientes de que el verdadero analfabetismo ya no es no saber leer o escribir. El verdadero analfabetismo ahora es saber manejarte o no en el mundo digital. Si estos niños, aunque sepan leer y escribir, no adquieren habilidades para moverse en el mundo digital, están condenados a no entrar en un mercado laboral en el futuro que les pueda ayudar a salir del círculo vicioso de pobreza en el que han nacido, de esa pobreza crónica en la que han nacido y vivido sus padres, ¿no? Ese es el futuro que les espera. Así que la situación en Latinoamérica es terrible. Mucha más información daré en el webinar. Tampoco quiero desvelarlo todo aquí para que os animéis a apuntaros, pero de verdad que la situación y las consecuencias que puede tener sobre los niños en el futuro en Latinoamérica es terrible. Esta pandemia ha sido demoledora, pero demoledora. Pues la verdad es que viendo ese panorama, por una parte podemos estar muy agradecidos en España también porque no estamos viviendo situaciones así. Hay situaciones muy difíciles, pero no de esa crudeza y tan extremas. Y por otra parte, solidarizarnos y pensar en maneras en las que podemos apoyar también, por supuesto, a la labor que Alianza Solidaria está realizando en estos países. Quizá para terminar, quiero recordar los datos del seminario y, Paqui, si algo digo que no es correcto, tú me corriges. Se va a celebrar el martes 1 de junio a las 19:30 horas, hora de España, 7:30 de la tarde. Es un seminario gratuito, por lo tanto, cualquiera que simplemente quiera asistir puede entrar en la web de Alianza Solidaria. Allí va a haber un banner donde simplemente clicando vas a poder registrarte para poder asistir a este seminario virtual. No, como todo, virtual ahora, así que, bueno, también eso facilita y hace muy cómodo el poder asistir. Y pues recordar el tema general es COVID-19, desafío a la educación en España, y los ponentes, Damaris Fuente, Javier Martín, Lidia Martín y Francisca Capa, que, bueno, yo creo que van a dar en hora y cuarto, que no es tampoco mucho tiempo, pero seguro que va a estar muy condensado y muy bien aprovechado ese tiempo para comentarnos y para poder instruirnos sobre este asunto tan importante. Muchas gracias, Francisca Capa, Alianza Solidaria, por vuestra labor. No sé si quieres agregar alguna cosa más antes de despedirnos. Pues nada, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder comentar abiertamente lo que es el seminario, nuestra preocupación, e invitar a todos de verdad a que se sumen a ellos porque los niños lo merecen. Nosotros tenemos que ser la voz de los niños. Así que invitarles a que entren en la web de Alianza Solidaria, se inscriban, porque si no se inscriben no podrán asistir. O sea, al ser por Zoom se necesita inscripción para poder enviar el enlace personalmente a todos los que se han inscrito. Decirles que seremos rigurosos con el tiempo. Hemos dicho que será hora y cuarto máximo, porque también somos muy conscientes de que todos tenemos un tiempo limitado y entonces vamos a intentar ser breves, claros y pertinentes, ¿no? Cuando en el seminario. Así que invitarles a entrar en nuestra página web alianzasolidaria.org e inscribirse. Gracias a vosotros dos por la entrevista, he estado muy a gusto, y por la oportunidad de poder difundir el webinar. Muchas gracias, Francisca Capa, por acompañarnos, y nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a hacer un breve repaso a algunos de los temas de actualidad que hemos estado tratando esta semana, una semana vertiginosa en cuanto a actualidad. Y el primer tema que me gustaría que comentáramos tiene que ver con Israel. Israel-Palestina, este conflicto que se está desarrollando desde hace ya varios días desde Gaza, en Gaza y también en otros puntos de la zona. Un punto caliente del planeta que cada cierto tiempo pues vuelve lamentablemente a verse envuelto en conflictos y que lamentablemente pues también
cuesta la vida de muchas personas. Jonathan, ¿podrías informarnos y contarnos un poco el trabajo que se ha realizado en Protestante Digital estos días y quizá destacar pues, esa última entrevista que hemos publicado esta semana también? Pues sí, Daniel, como comentas, tanto en la pasada semana como en esta semana hemos publicado varios contenidos en Protestante Digital relacionados con la situación en Israel. A modo de introducción, explicar brevemente qué es lo que está pasando. Los acontecimientos comenzaron el pasado 10 de mayo, cuando se lanzaron una serie de misiles desde la Franja de Gaza por parte de Hamas y de la Yihad Islámica contra algunas de las ciudades fronterizas en Israel, como por ejemplo la ciudad de Lod. Las motivaciones con las que Hamas y la Yihad Islámica justificaron el ataque era el ambiente de disturbios que durante semanas se había vivido en Jerusalén y que habían acabado con una intervención policial en la explanada de las mezquitas y una irrupción de la policía de Israel en la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán. A partir de entonces es cuando se empiezan a producir estos ataques. Comienza Hamas y la Yihad Islámica y como ya hemos podido seguir en las noticias a lo largo de estos días, la respuesta de Israel también es disparar desde territorio israelí a la Franja de Gaza. Hasta el día de hoy las cifras oficiales hablan de más de 200 personas fallecidas, la mayoría de ellas son civiles. En el caso de Gaza se contarían incluso hasta 58 niños. En el caso de Israel también hay 2 víctimas que son menores, así que se está viviendo un ambiente de mucha tensión y un ambiente también muy doloroso para las poblaciones de allí. En Protestante Digital, a lo largo de estos últimos días, hemos podido hablar tanto con el presidente de la Alianza Evangélica de Israel, Dani Kopp, como con el presidente del Consejo de Iglesias Evangélicas Locales de Tierra Santa, que está ubicado en Ramallah, en la zona de Cisjordania, que es el pastor Munir Kakish. Ambos nos han atendido muy bien y nos han querido trasladar la idea de unidad, de que los cristianos evangélicos en territorio israelí, en el territorio de Gaza, en el territorio de Cisjordania, permanecen unidos a pesar del conflicto y a lo que se están dedicando sobre todo es a llamar a la oración, ¿no? A pedir a las iglesias que oren por una resolución pacífica e inmediata a esta nueva escalada de violencia que según la ONU es la más grave en los últimos 7 años. No se recuerda una escalada de violencia en el conflicto israelí-palestino tan violenta desde 2014, cuando más de 2.000 personas perdieron la vida. También decir que desde la comunidad internacional han pedido tanto a Israel como a Palestina el cese inmediato de la violencia, de los ataques, pero de momento las negociaciones no han tenido éxito. Desde Israel, el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, ha dicho que el objetivo es continuar con los ataques hasta que se eliminen las posiciones de Hamas que tienen localizadas. Y por parte del bando palestino, Hamas y la Yihad Islámica tampoco han mostrado ningún compromiso con una resolución pacífica a corto plazo y siguen pidiendo que Israel se retire de las zonas donde se han producido los disturbios en las últimas semanas y donde se vio esa intervención policial en la mezquita de Al-Aqsa. Por lo que podemos ver, la situación es como un polvorín. Realmente, incluso hemos visto escenas de violencia, no solo en lo que tiene que ver con la Franja de Gaza, donde está el combate o el lanzamiento de misiles, que por supuesto es tremendo, sino incluso ha habido enfrentamientos entre la población, ¿no? Lo que ha llevado a que algunos pudieran incluso hablar de la posibilidad de que hubiera una guerra civil, que sería terrible. Dado que el enfrentamiento, aunque evidentemente el actor principal es Hamas, en este caso, el que está lanzando los misiles, por supuesto, y que de alguna manera tensa la cuerda de una manera tremenda, muchos árabes también se sienten muy dolidos con la situación y de alguna manera también ven que la respuesta israelí a veces es demasiado fuerte
y no está midiendo la respuesta, en el sentido de que también pues, está muriendo mucha gente que es población civil. Evidentemente es un tema complicado, espinoso, y lamentablemente, como en todos estos conflictos, hay más de una perspectiva que hay que tener en cuenta, pero sí que es interesante que en Protestante Digital hemos podido conversar con algunas personas de fe evangélica, representantes de las iglesias evangélicas allí, que es una minoría, es muy minoritaria la comunidad evangélica allí, pero que de alguna manera están intentando y se ofrecen como un posible puente para poder ayudar a resolver el conflicto. Cuéntanos un poco lo que nos han contado, Jonathan. Pues sí, en el caso de la Alianza Evangélica de Israel, como comentaba el presidente de esta entidad, que está adscrita también a la Alianza Evangélica Mundial, Danny Kopp, él nos hablaba de que la idea de los cristianos evangélicos, las comunidades, las iglesias de allí, de territorio israelí, como pioneros en mostrar una salida pacífica a este enfrentamiento, ¿no? Como bien decías, Daniel, en territorio israelí no solamente hay población judía, sino que también hay una numerosa cantidad de población árabe israelí, y todos ellos forman la realidad evangélica del territorio, ¿no? Tanto judíos mesiánicos como evangélicos árabes. Es una realidad muy diversa. La iglesia evangélica en Israel, tenemos que entender que es una iglesia muy diversa, y precisamente por esa diversidad y por esa coexistencia que llevan demostrando desde hace mucho tiempo, es que pueden convertirse en ese actor clave, ¿no? A la hora de plantear un modelo de convivencia que sea posible a largo plazo, más allá de la búsqueda de acuerdos políticos que, como hemos visto a lo largo de las últimas décadas, pues nunca ha sido lo suficientemente resolutiva para este conflicto. En la misma línea que lo que comentaba Danny Kopp, el presidente de la Alianza Evangélica de Israel, el presidente también del Consejo de Iglesias Evangélicas Locales en Tierra Santa, que está ubicado en Ramala, en la zona de Cisjordania, al este, el pastor Munir Kakish. Él también nos hablaba de el dolor que estaba produciendo todo lo que está pasando en muchos evangélicos de la franja. Incluso nos explicaba que muchas familias evangélicas de Gaza habían tenido que desplazarse a Cisjordania ante los bombardeos que se han vivido en los últimos días. Hay que destacar también que los bombardeos en la ciudad de Gaza han provocado grandes destrozos también. Hemos visto las imágenes de torres de pisos caer, derrumbadas, entre ellas pues un laboratorio científico donde se estaban realizando test contra la COVID-19, otro edificio en el que se albergaba también las oficinas de diferentes medios de comunicación y de agencias. En todo ese escenario, el pastor Munir Kakish nos explicaba que, a pesar del dolor, muchas de las familias evangélicas árabes de la zona están orando, y están orando no simplemente por una resolución del conflicto que beneficie a Gaza, sino por la paz, nos decía, para ambos pueblos, para ambos países. Es de destacar también que ambos líderes, tanto el pastor Kakish como Danny Kopp, hayan coincidido en la idea de la oración, ¿no? De hecho, Danny Kopp nos comentaba que había participado también en una manifestación en la que se habían involucrado tanto judíos como árabes israelíes pidiendo esa paz. Y es también interesante y digno de destacar ese concepto de la mayoría silenciosa que permanece contra todo este conflicto, pero que no es visible precisamente porque no participa de los enfrentamientos y porque no se posiciona quizá públicamente sobre estos enfrentamientos. Pero es lo que nos transmiten desde allí, que hay una mayoría silenciosa que aboga por la paz, que aboga por la convivencia, por una coexistencia tranquila y basada en el respeto, y que esa mayoría silenciosa sigue trabajando para que eso sea una realidad en el territorio. Es muy interesante esta noticia, esta entrevista. Recomendamos leerla al completo. Al final, incluso pues, el pastor apunta a la necesidad de que pues, pueda haber una solución de dos estados. Es una de las soluciones que desde el ámbito internacional se plantean, pero que, bueno, pues después de muchísimos años no ha conseguido ejecutarse. Incluso el año pasado recuerdo que la administración estadounidense presentó
este plan de los acuerdos de Abraham y un plan para Israel y Palestina con la creación de 2 estados que fue frontalmente rechazado por la comunidad palestina, por el gobierno palestino en aquel momento. Por lo tanto, es también algo difícil, pero quizás sea eso lo que pueda llevar a una solución política. Más allá de eso, sí que creo que podemos quedarnos con esa reflexión interesante de que los evangélicos están haciendo un trabajo de reconciliación que no es un esfuerzo, sino que es algo que sale de natural porque ya lo están haciendo en su día a día. Y hablaron, siempre que hablamos con los evangélicos allí, nos encontramos con esta sensación de que entre ellos están unidos y están buscando la paz y están orando juntos para que pueda haber una solución a este conflicto. Jonathan, no sé si quieres agregar alguna cosa más sobre el tema de Israel antes de terminar el programa. Sí, no, animar también a los lectores de Protestante a leer estas noticias. He hablado de que la Alianza Evangélica Israelí está adscrita a la Alianza Evangélica Mundial, pero también lo está igualmente el Consejo de Iglesias Evangélicas Locales de Tierra Santa. Hemos tenido acceso a 2 entidades que están adscritas a la Alianza Evangélica Mundial y que son representativas de cientos de iglesias sobre el territorio, es decir, tienen una representación real de la comunidad evangélica en el territorio, así que son voces autorizadas para hablar y transmitir la realidad evangélica también en medio de este conflicto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jonathan, y gracias también a todos los que nos han seguido en el día de hoy. Ya saben que 7 días volverá la semana que viene con más temas de actualidad en los que seguiremos comentando y analizando pues las cosas desde nuestra perspectiva, una perspectiva cristiana evangélica, y simplemente pues agradecerles que hayan estado con nosotros una vez más. Se despide de todos ustedes Daniel Ofcam.